El mosquito pica solo de día. Para evitar el contagio, debemos aplicarnos repelente cada 2 o 3 horas. En bebés menores a 2 años se puede utilizar jugo de limón como repelente y cubrirlos con una tela de tul. El mosquito se reproduce en los charcos de agua estancada y limpia, la que se junta de la lluvia en los patios de las casas. Si tenés animales, tenés que cambiar todos los días el agua de los bebederos y eliminar todos los recipientes vacíos que están en tu patio. como llantas viejas, tarritos, floreros, macetas, botellas vacías y todo recipiente. Para evitar que la lluvia lo llene con agua y que los mosquitos se críen en ella. Bueno, hablando de la audición, ¿hay algo más molesto que el ruido del mosquito? Es como que te perfora la cabeza, ¿no? Bueno, pero hoy hablamos de otra cuestión ahora, porque está el doctor Guillermo Videla, que es neurólogo, sentado en nuestro living, y estaremos hablando del síndrome de Meniere. Esto tiene que ver con los vértigos, con la sensación de la pérdida del equilibrio, aparentemente. Él nos lo va a contar. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy bien. Gracias, Dolores. Gracias por la invitación a Médicos por Naturaleza. ¿De qué se trata esto, síndrome de Meniere, que tiene nombre y apellido? Bueno, síndrome, como sabrás, es el conjunto de signos y síntomas. Meniere Prosper Meniere fue el primero que describió esta patología. Básicamente es una enfermedad del oído interno de causa no conocida, sí, y se caracteriza por la presencia de 3 síntomas claramente. Uno, son crisis de vértigo, y vértigo los médicos llamamos a la sensación subjetiva de giro principalmente, o sea que yo doy vueltas o que todo me da vueltas. Después hay una pérdida progresiva, una hipoacusia neurosensorial, a diferencia de lo que han hablado anteriormente, por ejemplo de la autoesclerosis, donde el sonido no conduce. Acá los receptores del oído no están funcionando, se van destruyendo, entonces escucho menos porque hay pérdida de estos receptores, y esta pérdida es característica porque es fluctuante. ¿Qué quiere decir eso? Pierdo la audición, dejo de escuchar de repente en una crisis donde todo me gira, y después de unos días recupero, pero no recupero al nivel previo. O sea, la voy perdiendo de manera relativamente gradual. Es común que durante una crisis de Meniere hay náuseas, vómitos por el mismo vértigo, y dejé de escuchar, y el paciente dice que a los 2 o 3 días algo recuperó, pude volver a usar el celular. Eso es bastante común que digan. Y la otra cosa es la presencia de acúfenos, que es un ruido en el oído, ¿sí? Un ruido permanente. Generalmente como un timbre, un zumbido. Puede ser un zumbido generalmente de baja frecuencia, sí, ese tipo de sonido. Generalmente los pacientes tienen estas crisis en salva, o sea, las crisis de vértigo duran alrededor entre 20 minutos, media hora o hasta un día, donde todo gira, ¿sí? Bueno, es durísimo, ¿no? Lo que está describiendo, no sé, uno imagina, ¿no? La sensación del vértigo es muy desagradable, en general ya uno lo desequilibra notablemente. Es muy discapacitante. Combinado con un zumbido, con un ruido permanente en el oído, debe ser realmente muy molesto. ¿Esto tiene un tratamiento posible? Tiene un tratamiento. Estrictamente la enfermedad de Meniere no tiene cura. Okay. No existe un tratamiento curativo donde esto se solucione, donde no haya crisis de vértigo, donde se recupere la audición y esto no vuelva a pasar. Pero sí existe un tratamiento tratando de que estas crisis no aparezcan. Lo que decís es muy cierto, el paciente se siente tremendamente mal dentro de la crisis, pero también vive con miedo a la próxima crisis. Él no sabe cuándo esto puede suceder. Entonces siempre está preocupado. Lamentablemente estas crisis son en salvas. A veces, en la mayoría de los pacientes, hay periodos de 1 mes o 2 donde pueden tener crisis permanentemente. Doctor, pero sí, por ejemplo, yo imaginaba, estas personas que tienen el síndrome de Meniere no pueden manejar. En general... O no pueden tener funciones así de... Generalmente que tienen tienen que ver un con aviso. ¿Sí? De que le va a venir las crisis. Suelen sentir, tienen la sensación de oído ocupado. O sea, es como que el oído se tapa, como cuando uno viaja en avión. Esa sensación suele predecir la aparición de la crisis de vértigo, por lo tanto suelen tener tiempo para tomar recaudos necesarios y poder detenerse. Frenar el auto, por ejemplo, cosas de ese tipo. ¿Cuál es el tratamiento? Bien, básicamente existen tratamientos invasivos y no invasivos. Existe un tratamiento dietario donde lo que yo busco es abolir determinadas sustancias. Por ejemplo, se vio que las ingestas excesivas de sodio, de sal, suelen desencadenar en personas predispuestas las crisis.
También hay que tratar de disminuir la presencia de cafeína y alcohol. Sí. La cafeína porque produce una vasoconstricción de los receptores y el alcohol básicamente porque produce un cambio en las características hidroelectrolíticas del líquido dentro del oído. ¿Sí? Dentro del oído tenemos líquido. Posteriormente existen dos tratamientos que tienen mayor aceptación, que uno es un vasodilatador específico del oído, la droga es betahistina, sí, y también ciertos diuréticos que ayudarían, porque el problema original es que hay una alteración en la regulación del líquido dentro del oído. Ese es el problema. Claro. Entonces los diuréticos ayudan a mejorar esta regulación. Y finalmente, si falla y el paciente tiene muchas crisis y son invalidantes, lo que puede llegar a hacer es métodos más invasivos, como puede ser la inyección de ciertos antibióticos que destruyen células auditivas, o hasta operaciones donde se retira el oído o se corta ciertos nervios. Esto tampoco cura, pero de alguna manera controla los vértigos. ¿Ocurre solamente en un oído o puede ocurrir en los dos oídos? Generalmente empieza con uno, pero depende del estudio, hay entre un 10 y un 50% de los pacientes que con el transcurso del tiempo sí, se les va a producir un vértigo bilateral, o sea, va a afectar ambos oídos. ¿Esto afecta en general a los adultos o puede afectar también a los chicos? Normalmente empieza entre los 20 y los 50 años, es lo más común. Cuando se da en niños, uno tiene la obligación de estudiar malformaciones del oído, porque es raro que eso se produzca en niños como la enfermedad de Meniere, digamos. ¿Uno se adapta a esta realidad o finalmente se llega a la intervención quirúrgica porque esta situación se torna insoportable? Lo pregunto desde el lado humano, ¿no? Porque siempre cuando estamos hablando del oído es realmente muy invalidante y la persona que se ve afectada siente que no va a adaptarse nunca a esta nueva realidad que le toca, ¿no? A este zumbido, a esta sensación de pérdida de equilibrio, en fin, todo lo que usted ha descrito recién. La realidad es que el 70% de los pacientes se controlan bien con la dieta y con la medicación. Y yo diría que menos del 10% recurren a un método de mayor agresividad, como podría ser la inyección esta de corticoides, de antibióticos, que es gentamicina la que se usa, o una cirugía. O sea que uno... O sea, tiene un buen pronóstico. Tiene un buen pronóstico. Los casos que andan mal, por supuesto que terminan en eso, pero son la minoría de los casos. Bueno, doctor Berman. Sí, quería preguntar si la evolución de la audición que va deteriorándose depende de la crisis, es decir, si al evitar la crisis evito la pérdida de la audición, o es independiente de eso. Excelente pregunta. La evolución natural de esta enfermedad es así. Inicialmente, grandes crisis de vértigo. Con cada crisis hay una ruptura. El oído interno tiene dos partes, una parte externa ósea y una parte interna membranosa, con líquidos distintos. Cuando se rompería esta membrana, se mezclan y se produce la crisis. En cada crisis comienzan a destruirse células, los receptores, tanto de la audición como del equilibrio. Claro. O sea que la evolución natural es, con el tiempo, menos crisis de vértigo, pero aparecen dos cosas: la pérdida auditiva, porque me van quedando menos receptores, y una inestabilidad, porque también me van quedando menos receptores de la parte vestibular, que es la parte del equilibrio. Por consiguiente, voy sintiéndome mejor en cuanto a las crisis, pero peor en cuanto a mi estabilidad y en cuanto a mi audición. Tenemos consultas, Roberto. Gisela, de Colegiales, dice: tengo vértigos desde hace unos meses y no logran saber qué es. ¿Puede ser el síndrome de Meniere? Bueno, vértigo es una manifestación de una asimetría en los receptores del cerebro. O sea, la estimulación de un lado del tronco cerebral con otro es distinta. Eso produce vértigo sin saber la causa. Hay una gran lista de posibilidades. Meniere es tiene una baja incidencia, no hay demasiados pacientes con Meniere. Pensaría que de probabilidad es poco probable. Ahora, si estos vértigos se asocian a pérdida auditiva, uno debería pensar en esa posibilidad. Perfecto. Bueno, hacemos una pequeña pausa. El doctor se queda con nosotros para seguir respondiendo todas tus consultas después de la misma. Ya venimos. ¿Sabías que para responder a ruidos muy fuertes y repentinos, el oído cuenta con un mecanismo de protección que se activa cada vez que el sonido sobrepasa los 80 decibeles? En esos casos, el oído pone en funcionamiento pequeños músculos que modifican la transmisión de energía o de presión.